Pueden sentarse, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Dios les bendice. Vida Nueva Tehuacán les da una cordial bienvenida y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más como iglesia a este congreso evangelístico que iniciamos el día de hoy con 2 conferencias y que hemos titulado En defensa de la fe. Sean todos ustedes bienvenidos. También les damos una cordial bienvenida a todos los que se están conectando a través de las redes sociales. Estas conferencias se están grabando. Sean ustedes bienvenidos también a los que se están conectando y es nuestra oración y nuestro propósito que salgan bendecidos de este lugar. Así que vamos a orar primeramente para poner en manos del Señor. ¿Sí? Hoy abrimos este congreso que lo vamos a terminar el día domingo en la Congregación de Vida Nueva Puebla. Así que les pido que inclinen su rostro, ahí donde se encuentran, y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, gracias por el privilegio tan grande, tan maravilloso que tú nos das de poder estar aquí reunidos como iglesia. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia se manifiestan en nuestras vidas. Y hoy queremos poner, Padre eterno, en tus manos este congreso, Señor, las conferencias, el invitado especial que tenemos el día de hoy, para que seas tú usándolo por medio de tu palabra y tu espíritu. Pero sobre todo, Señor, abre nuestro entendimiento. Abre también nuestro corazón, Señor, para que esta semilla sea de bendición para nuestras vidas y pueda dar fruto a su tiempo. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad tan grande y tan maravillosa de poder meditar en tu santa palabra. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues es un verdadero gozo poder estar aquí reunidos y la verdad es que yo me siento emocionado porque el invitado que tenemos el día de hoy pues tiene 13 años que vino aquí a Tehuacán. Hace 13 años, me acuerdo que estuvimos con él, su esposa, tenían poco tiempo de casarse, todavía no tenían a su niña, ¿no? Ahorita ya 11 años, ¿no? Entonces, verdaderamente es un privilegio, es un honor poderlos tener en este lugar. Y bueno, el Congreso tiene como principal objetivo poder defender la fe. Los agnósticos, los que no creen en Dios, los ateos tienen y han sacado excelentes preguntas, pero Dios ha levantado hombres para poder también dar excelentes respuestas, ¿no? Y Vida Nueva para el Mundo se ha caracterizado precisamente en este corte apologético. Uno de los apologistas que Dios ha levantado en el mundo evangélico es el doctor Armando Alducin Fletcher, que es el director de Vida Nueva para el Mundo y que varios de nosotros ya conocemos y hemos seguido su trayectoria. Pero no ha sido el único. El invitado que tenemos el día de hoy también Dios lo ha levantado con una gracia muy particular y especial que llega a corazones, niños, mujeres y de alguna manera sus predicaciones han sido de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Dios lo ha levantado como un apologista también, ¿sí? Y precisamente hoy tenemos este invitado especial que es el pastor Jesse Bermúdez Alducin, que actualmente está como pastor en Vida Nueva para el Mundo Toluca. Y hoy tenemos el honor de poder tenerlo aquí en Tehuacán y verdaderamente es un honor, Jesse, junto con su esposa y su hijo, que estén aquí. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. Bienvenido, Jesse. Estás en tu casa, como siempre. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Alberto. ¿Cómo están? ¿Quién estuvo hace 13 años que vinimos? A ver, levanten la mano. ¿Quién desde hace 13 años está por aquí? Una hermana, 2, 3. Yo creo que los que vinieron y escucharon que venía dijeron, no, yo no voy porque ya lo escuché hace 13 años, ¿verdad?
y yo creo que los espanté. No sé si pueda bajar, Pastor Alberto, ¿sí lo puedo bajar? Sí. Aquí para estar más cerquita de ustedes hoy. No sé si de niño era hiperactivo, pero me gusta andarme moviendo, no me sé estar quieto, ¿verdad? Entonces siento que si me quedo ahí atrás voy a acabar tirando el escenario y tengo miedo que me lo cobre el Pastor Alberto, así que mejor aquí adelante y más cerquita de ustedes. Y bueno, yo no sé qué es lo que cada uno cree, a lo mejor algunos vienen aquí sobornados por la esposa, ¿verdad? Le dijeron, si no vienes conmigo este fin de semana te voy a poner en ayuno y en oración los próximos 3 días. Algunos vienen obligados para poder tener permiso para salir. Algunos quizás son creyentes, ¿verdad? Y dicen, yo para qué veo un congreso evangelístico si yo ya creo en Jesús. Pero ¿sabes algo? Es importante, no solamente es importante, es un mandato para todos. En primera de Pedro 3:15 la Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa, y esta palabra es la palabra griega apología, de donde viene la apologética, que básicamente es digo entre comillas, defensa del evangelio. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el evangelio no necesita que lo defiendan, se defienda a sí mismo, pero alguien tiene que presentar los argumentos de lo que la Biblia responde, ¿verdad? Cuando hacen preguntas difíciles acerca de nuestra fe, la Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demanda, escucha esto, razón, di conmigo, razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que nuestra esperanza no es irracional. Muchas veces la gente piensa que la fe es ciega, ¿verdad? Y eso no es así. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún el padre de la fe no fue llamado a ciegas, sino que fue llamado con una promesa de parte de Dios. Y muchas veces como creyentes nos hacen preguntas y no sabemos qué responder. Y lo que terminamos haciendo es mandar a la gente al infierno, ¿verdad? Oye, y la Biblia esto, y Jesús aquello, y Dios lo otro, te vas a ir al infierno, aleluya, pecador. Pero la Biblia nos manda que estemos preparados. Judas 1:22 dice que a los que dudan les convenzamos, porque hay personas que por más que les digas respuestas no van a querer creer. Hay mucha gente que se ha declarado atea no por convicción sino por decisión. Realmente no es que no puedan creer en Dios, sino que no quieren creer en Dios, no quieren hacer las paces porque no entendieron algo de Él y están enojados en contra de Dios, o porque quieren seguir llevando una vida de pecado y no quieren arrepentirse y vivir una vida de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios y simplemente buscan cualquier pretexto para rechazar al Señor, ¿verdad? Pero también te vas a encontrar en la vida gente honesta que tenga preguntas, que quizá creció en un hogar donde le sembraron muchas dudas, mucha basura, y por ellos es que la Biblia nos pide que en amor nosotros estemos preparados. Y esta defensa, ojo, aclaro esto que es nada más un previo, no hemos empezado todavía, se tiene que llevar a cabo, dice la Biblia, con mansedumbre y con respeto. No se trata de que tú vengas con el espíritu de saliendo de aquí voy a ir con mi tío el borracho y ahora sí no se la va a acabar, ¿verdad? Y el domingo cuando acabe el servicio voy con mi tía, la que tiene otra religión, y la voy a mandar al infierno, y mi papá ahora sí no me va a poder ganar. La idea no es pelear y ganar el argumento, la idea es que el Espíritu Santo nos use para que se ganen las almas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, nos dé gracia, dirección, sabiduría, y nosotros simplemente diciendo lo que tenemos que hacer, seamos instrumentos en manos de Dios para que aquellos que Él toque en su momento puedan venir a sus pies. Así que felicidades por disponer de ese tiempo, ¿verdad? Si tú nunca has venido, estoy seguro que el tema será interesante. Es un poco pesado. En lo personal me gusta más semana a semana compartir temas prácticos para la vida, para la familia, de cómo aplicar la Biblia en nuestras vidas. Pero también me apasiona la apologética porque siempre fui muy preguntón desde niño, ¿verdad? No me gustaba que no me dieran razones y argumentos o razonamiento circular, ¿verdad? El tipo de personas que le preguntas, ¿y esto por qué es malo? Ah, porque es pecado. ¿Y por qué es pecado? Pues porque es del diablo. ¿Y por qué es del diablo? Pues porque es malo. Entonces no te dan realmente una razón. A mí me gustaba que me hablaran con argumentos racionales, y es lo que voy a intentar en estos días, darte algunas respuestas, pero no del tipo de porque aquí dice y si no te gusta te amuelas, sino vamos a ver lo que la Biblia dice, pero por qué lo dice, y vamos a estar respondiendo algunas preguntas importantes. Les pido que me acompañen. Ya oró el pastor Alberto, pero es casi un ritual. Les decía ayer de broma en un estudio que transmito los jueves en línea,
digo ritual entre comillas, no se me espanten, ¿verdad? Tengo yo la costumbre y no me siento cómodo de empezar nunca a enseñar a predicar sin antes pedir a Dios a solas su dirección, pero también pedir junto con el grupo de personas que están escuchando su dirección. Así que eso lo acostumbro a hacer, y por lo mismo les pido que un minuto más nuevamente conmigo le digan: Dios, te pido en esta hora que tú me hables. Si tú ya crees en el Señor, dile: dame entendimiento y sabiduría, enséñame a prepararme para defender mi fe. Si tú vienes con dudas, con escepticismo, si inclusive te declaras ateo, dile: Dios, si estás ahí en algún lugar del universo, de este mundo, revélate a mi vida, porque si no estás, no pasa nada, pero si ahí estás, yo no quiero perderme la oportunidad de conocerte. Así que danos un corazón y un espíritu humilde, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Quita todo tipo de opresión, de distracción, repréndela con tu poder, y que es únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en medio de nosotros, hablándonos y dándonos entendimiento. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a ver hoy dos temas bien importantes. El segundo es de mis favoritos cuando hablamos de apologética: evidencias de la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Hay evidencias de la resurrección de Jesús? Sí, las hay. Y ahora que se acerca Semana Santa, ¿verdad? Platicamos el pastor Alberto y yo que era una buena idea que pudiéramos ir más allá y que sepamos, ahora que lleguemos a esos días, lo que la Biblia, pero no solamente la Biblia, sino la historia secular nos cuenta acerca de estos tres eventos: vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero vamos a comenzar con este primer tema, donde básicamente quiero responder dos cosas. La primera de ellas es si la Biblia es históricamente hablando confiable, y la segunda, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque nosotros venimos a la Biblia, ¿verdad? Y creemos que es la palabra de Dios, pero tú puedes encontrarte algún día con personas que te digan: oye, ¿y por qué tengo que creer que la Biblia es la palabra de Dios y no el libro del Mormón? José Smith dice que el ángel Moroni se le apareció, ¿verdad? Y que le iba a dar dos tablitas que iba a interpretar y que le iba a revelar que era también parte de la palabra de Dios, porque la Biblia había sido distorsionada con el paso del tiempo. Los testigos de Jehová también en 1950 hicieron algunas modificaciones y tienen la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, sus revistas de Watchtower, la Atalaya, que le dan el mismo peso que a la misma Biblia, y tenemos a los musulmanes con el Corán, y tenemos a tanta gente que tiene tantos libros. Entonces te puede pasar algún día como a mí, que le empecé a compartir un joven mormón el plan de salvación. Me escuchó atentamente, yo pensé que todo estaba saliendo de maravilla, que estaba a punto de entregar su vida a Cristo, y al final le digo: ¿qué opinas de todo esto? Y dice: chido por ti, brother, pero yo soy mormón, ¿verdad? O sea, para él es como si lo hubiera predicado con el periódico del día de ayer, porque para él la Biblia no tiene el peso de autoridad que tiene para ti y para mí. Leemos la Biblia, decimos: Dios me está hablando, y a lo mejor no me gusta aquí lo que dice, ¿verdad? Pero sé que es por mi bien y sé que Dios me ama, y Él es la máxima autoridad y me ha revelado la Biblia para evitar ser engañado por charlatanes, para que yo sepa lo que viene y lo que no viene de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando alguien te pregunta por qué la Biblia y no otros libros? Y lo primero que tenemos que demostrar nosotros no es la divinidad de las Escrituras, es decir, que en verdad fueron inspiradas por el Espíritu Santo, sino cómo sabemos. Te voy a hacer esta pregunta, y varias de las preguntas que estaré haciendo probablemente primero te hagan dudar y te vas a sentir mal, ¿verdad? Y vas a decir: ay, jole, esto nunca me lo habían preguntado. Así que pon mucha atención, porque la idea no es que tú digas: no, soy un incrédulo, me falta fe, acabando la reunión me aviento por la ventana, sino que después de que dudes pongas atención, porque viene la respuesta. Cuando yo comencé a estudiar apologética y di durante algunos años un curso que fueron 8 módulos, 130 horas de enseñanzas de diferentes temas, ¿verdad? Muchas veces me sentía mal porque encontraba pasajes muy complicados, ¿no? Y porque un Dios bueno mandaba matar a los niños del Antiguo Testamento, algo que no es exactamente así, pero así te lo presentan, ¿verdad? Y por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, como lo veremos el domingo, y por qué si Dios es bueno no acaba con el mal. Y quiero decirte, todas las preguntas tienen una respuesta bíblica y racional. Solamente hubo una que nunca logramos responder,
Esta pregunta, te soy bien honesto, ¿verdad? Ahí sí no tengo idea. Un hermano me dijo: Jesse, ¿por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra? Y la verdad es que a la fecha sigo sin saber por qué lo hizo. Fuera de eso, todo, nunca pierdas tu paz, que te llegó un correo y que aparentes contradicciones de la Biblia, etcétera, etcétera. Todo, de verdad te lo prometo, tiene solución. La Biblia lleva miles de años siendo atacada, ¿verdad? Bombardeada por ateos, por escépticos. Este ateo Voltaire dijo: dentro de 100 años la Biblia va a desaparecer. Bueno, han pasado más de 100 años de su muerte. Voltaire, ¿verdad? Se revolcaría en su tumba si resucitara al ver que su casa se terminó convirtiendo en una imprenta para Biblias. Entonces, vamos a ver primeramente esto. ¿Cómo sabemos que la Biblia es, históricamente hablando, confiable? ¿A qué me refiero con esto? Aun si la Biblia fuera la palabra de Dios, y tú y yo lo creemos, y aun si los hombres que le escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, de poco serviría que alguien aceptara esa verdad si no acepta que con el paso del tiempo la Biblia se preservó tal cual Dios la reveló. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos obviamente no es una copia de los manuscritos originales, porque de entrada los originales se escribieron en otros idiomas: Antiguo Testamento en hebreo, algunas porciones en arameo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento en griego principalmente. Y con el paso de los años, esas versiones originales se copiaron y se copiaron y se copiaron y se copiaron, y lo que tenemos nosotros es una traducción de las copias, 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 de las copias de los documentos originales. ¿Cómo sabemos que en todos esos años, con tantas generaciones, copiando y copiando y copiando y copiando lo que escribieron los profetas, los apóstoles, los grandes hombres que Dios usó y que inspiró con su Espíritu Santo, no cometieron algún error o no alguien hizo un fraude para alterar la palabra de Dios? Por ejemplo, casi todas las traducciones que tenemos actualmente del Antiguo Testamento provienen de un texto que le conocemos como el texto masorético. ¿Por qué? Porque había un grupo de escribas llamados los masoretas, de ahí el nombre, que por ahí del 900 después de Cristo hicieron estos documentos, y todos los manuscritos anteriores a ese tiempo los quemaron y los destruyeron. Entonces, muchos años la gente se preguntó: oye, ¿y por qué destruyeron los documentos viejos? ¿No te suena sospechoso? ¿No? Y más que estamos acostumbrados a tanta porquería de los políticos, ¿verdad? A tanta tranza, a tanta corrupción. Entonces la mente humana, ya bien contaminada, supuso luego: ¿qué tal que alteraron los documentos originales para manipular, para cambiar la historia, para engañar, para mentir? Y lo que tenemos son una alteración del original. Entonces, aunque el original haya sido inspirado por el Espíritu Santo, de poco nos sirve porque no lo conocemos, porque lo que tenemos no es el documento de lo que escribió Moisés, de lo que escribió Jeremías, de lo que escribió Isaías, sino copias de las copias de las copias de las copias. ¿Y cómo sabemos que esas copias son fidedignas? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que los masoretas no hicieron una masoretada, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Que no eliminaron los otros para que nadie descubriera la verdad. Y más adelante te voy a dar un ejemplo de cómo sabemos que no lo hicieron. Pero esta es la pregunta básicamente que te van a hacer, y por eso yo insisto que antes que nada tenemos que demostrar que la Biblia es, históricamente hablando, confiable, que tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento Dios se encargó de inspirarlos, nunca olvides esto, y el Dios que se encargó de inspirarlos, lo cual es un acto divino y sobrenatural, pero hay un segundo acto que casi no se predica. El primero viene explícito en la Biblia: el Espíritu Santo inspiró a los hombres que le escribieron, pero el mismo Dios que se encargó de inspirar también se encargó de preservar. Di conmigo: inspiración. A ver, los de mi lado derecho: inspiración. A ver quién tiene más ganas. Lado izquierdo: preservación. Desayunaron más los del lado izquierdo, así que a la siguiente le echan más ganitas, ¿verdad? El Dios que inspiró también preservó las Santas Escrituras. Y quiero darte algunas, solamente algunas evidencias de ello. Por ahí tengo algunas conferencias que traje, algunas para familia, otras de oración, otras de educación de los hijos, pero otras de apologética. Las apologéticas son muy viejitas. Desafortunadamente los mensajes no están en video en YouTube, porque ya todas las prédicas recientes están en el canal de un servidor, pero esas ya fueron hace muchos años.
el audio no es tan bueno como quisiera, pero si lo escuchas sin ruido es totalmente legible. Y hay una serie que se llama La veracidad de la Biblia, y viene con la arqueología y la Biblia con mucho más información, y viene inclusive en el USB los archivos con los resúmenes en Word para que puedas abrirlos, editarlos, anotar y usarlos como bosquejo para compartir también esta información si te sirven en una mesita por allá. Así que esto es solamente un ultra resumen para que al menos te des una idea. Y lo primero que tú tienes que saber, si no lo sabías, es que las personas que hacían estas copias no eran brothers que de repente casualmente se les ocurrió: ay, hoy voy a copiar un manuscrito de la palabra de Dios y se los voy a dar y todos lo van a aceptar. Sino que en la historia antigua había un grupo de personas profesionales que se dedicaban a esto y que eran contratados por los empresarios de la época, por los gobiernos de la época, porque había documentos que tenían que tener un contenido muy claro, como una transacción comercial, una sentencia judicial. Lo escribía alguien y se equivocaba por una cifra y echaba a perder todo. Entonces había gente que desempeñaba un oficio de tiempo completo, tenían diferentes nombres, pero básicamente eran escribas del antiguo mundo, ¿verdad? Que recibían un entrenamiento riguroso, así como alguien se puede especializar en algo de medicina o de construcción o de tecnología, y tú vas a tu casa y te acuestas y cierras los ojos y no te estás preguntando si mira caer el techo, porque confías en que un arquitecto y un ingeniero preparados se encargaron de hacer las cosas bien. Así la gente descansaba en que había gente profesional, y los empresarios, los gobiernos eran muy cuidadosos en contratar a esta gente para elaborar documentos importantes, y más el pueblo de Dios, que sabía que no estaba encomendando a las siguientes generaciones una copia de una transacción comercial, una copia de una constitución, sino una copia de la palabra de Dios. Entonces, si de por sí había cuidado, al sumarle el factor divino, eran mucho más cuidadosos, ¿verdad?, en que estas personas sumamente entrenadas para hacer manuscritos o copias realizaran un trabajo preciso sin dejar margen de error. Entonces te voy a contar, ¿verdad?, algunos de las cosas que ellos hacían, de las técnicas, rapidísimo. Cuando ellos tenían el manuscrito original y copiaban, contaban cuando acababan con una parte del rollo las palabras copiadas del original, y confirmaban con el nuevo documento que las palabras copiadas fueran exactamente las mismas. Después de contar las palabras, contaban las letras. Si había una letra más o una letra menos, el nuevo rollo se destrozaba por completo y comenzaban de nuevo. Un pequeño error hacía que el rollo fuera descartado. No una hoja, no le ponían liquid paper, no eran malhechotes, dirá al de al lado, como tú, ¿verdad? Ahí le tacho con la pluma, mi amor, y ahí le hago. No, eliminaban toda la sección del rollo y la reemplazaban por otra nueva y sin errores. Antes de escribir una palabra, ellos la leían en voz alta. No es de que, a ver, todo el párrafo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo. No. Ellos iban palabra por palabra. Copiaban, por ejemplo, América, tetracampeón, palabra, de, el pastor, profecía. Si captan que le estoy profetizando esto, ¿verdad? ¿No? Ya verán dentro de algunos meses que no era tan broma como ustedes pensaban. Pues ellos iban leyendo, pronunciando y copiando palabra por palabra. Una vez que terminaban, tomaban un pelo de camello y tenía que caber el pelo de camello entre cada letra. Y son solamente algunas de las técnicas. Ya en la serie contamos mucho más, pero es para que te des una idea de que era un trabajo serio. El trabajo era tan confiable que adivina qué hacían con los rollos antiguos. Fíjate cómo es la mente humana. Tú y yo lo que pensamos es: sería mejor si tuviéramos los antiguos, porque pensamos en el factor corrupción, en el factor error. Pero si tú tomas tu INE, por ejemplo, y la pasas por una fotocopiadora, cuando tomas la copia no andas checando a ver si la fotocopiadora copió bien tu nombre. Confías en que la fotocopiadora va a ser una copia exacta, porque para eso fue hecha. Entonces hay veces que los documentos antiguos se vuelven borrosos,
La humedad, condiciones climáticas, el tiempo, los van arrugando, los van desgastando, y entonces las nuevas copias son mucho más claras, y por eso es que los antiguos rollos eran desechados, porque para la mente humana moderna eso era lo más confiable, pero para esta gente que hacía un trabajo preciso e idéntico, al saber que los nuevos eran como una fotocopia, no había necesidad de mantener los antiguos, que sí podían caer en una confusión o en un error. ¿Me estoy explicando o no? Entonces los antiguos eran eliminados y se quedaban los nuevos. Insisto, para ti, para mí es difícil entenderlo porque pensamos en el error humano, pero quiero contarte algunos ejemplos de evidencias de que sí hicieron un buen trabajo, porque hasta este punto un ateo puede decir: me quieres lavar el coco, pero no hay evidencia, solamente historia. No, hay historia y hay evidencia. Te conté la historia, ahora voy a la evidencia, y te voy a dar solamente un par de ejemplos, pero que son muy contundentes, y desde el punto de vista de la historiografía, que es, por así decirlo, la ciencia que se encarga de confirmar qué tan confiable es un documento de la antigüedad, es más que suficiente para no tener la más mínima duda que cuando tú lees Isaías, estás leyendo lo que escribió Isaías. Que cuando tú lees Daniel, que cuando tú lees a Josué, que cuando tú lees a Mateo, estás leyendo tal cual el texto que inspiró el Espíritu Santo, simplemente traducido en nuestro idioma. El primer grupo de evidencias, hablando del Antiguo Testamento, y para muchos son el grupo favorito de evidencias, tiene que ver con unos rollos. No sé si has oído de ellos, ¿verdad? No de los rollos de tu marido, esos son otro tipo de rollos, eso los oyes todos los días. Estos rollos son mucho más interesantes, son los rollos del Qumran. ¿Cuántos han oído de los rollos del Mar Muerto, los rollos del Qumran? Levanten la mano. Ok, los que han oído, qué bueno, y van a volver a recordar, pero los que no, esto es realmente impresionante. Son un grupo de rollos o manuscritos que se encontraron en 1947, o sea, hablando en tiempos pues de la historia de la humanidad, es relativamente hablando tiempos recientes. Estos rollos provienen del 100 antes de Cristo aproximadamente. Hubo una comunidad que en tiempos de Jesús se alojó en las cuevas del Qumran y llevaron rollos de diferentes culturas, civilizaciones, religiones. Los enrollaron, valga la redundancia, los metieron en cántaros, los sellaron, y por estar dentro de las cuevas, ¿verdad? Y en esos cántaros bien sellados se preservaron de una manera íntegra durante literalmente miles de años. Y un día un pastor, cuenta la historia, paseando por ahí, aventó una piedra y de repente escuchó al entrar la piedra en la cueva, ¡tras!, que se rompió algo. Así como escuchas a tu hijo todos los días romper cosas, pero en esa ocasión el sonido sí fue agradable y se encontraron de esta forma casual, digo entre comillas casual porque para Dios no hay casualidades, ¿verdad? Todos estos rollos de la comunidad que habitó las cuevas de el Qumran. En los rollos del Qumran, hablando del contenido bíblico, estaba todo el libro de Isaías. Y esto es increíble porque hablando de los pasajes proféticos del Mesías del Antiguo Testamento, Isaías es el más importante, porque tenemos Isaías 53, el siervo sufriente, que habla textualmente de lo que padecería Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos fragmentos de todo el Antiguo Testamento, y no me preguntes por qué, pero el único libro del cual no había una porción de ningún tipo de contenido de copia era del libro de Esther, ¿verdad? Pero tengo que ser bien honestos y no podemos tampoco mentir. Estaba todo el Antiguo Testamento, no estaba todo el Antiguo Testamento excepto Esther. No me preguntes a mí, pregúntale a los brothers del Qumran por qué no se llevaron el libro de Esther cuando te los encuentres en el cielo, si es que alguno de ellos está ahí, y tendrás la respuesta. Mientras tanto, la pregunta ¿por qué Esther no? Tiene solamente una respuesta: no tengo la más mínima idea. Lo importante de estos rollos es lo siguiente, más allá de si está o no Esther y por qué está o no está. Dijimos que estos rollos provienen, a ver quién puso atención, ¿de qué año? 1947 los encontraron, pero provenían del 100 antes de Cristo. Y el texto Masoreta fue elaborado ¿en el qué? Vamos desde el principio otra vez, vamos a orar para empezar el mensaje, ¿no? ¿Qué hiciste en Puebla, pastor? Fui a que me dieran el avión los hermanos, ¿no? Del 900 después de Cristo. O sea que entre los rollos del Qumran
y el texto masorético tenemos un intervalo de tiempo de 1000 años de separación. Si cada generación es de 60, 70 años, estamos hablando de entre 15 y 17 generaciones aproximadamente, de copias, de las copias, de las copias, de las copias. Y por primera vez en la historia moderna de la humanidad tenemos la oportunidad de comparar dos grupos de traducciones o de copias del Antiguo Testamento provenientes de fuentes distintas, con 1000 años de separación. Y si los masoretas hicieron una masoretada, adivina qué va a pasar en la comparación. Los rollos del Qumran van a decir algo muy distinto de lo que dice el texto masorético, como el antiguo juego que jugábamos cuando éramos niños del teléfono descompuesto. Empiezan diciendo una cosa por aquí y cuando den toda la vuelta decir otra cosa totalmente distinta. Si todo lo que yo estoy diciendo es mentira y los hombres de Dios no se valían de escribas profesionales y no hacían un texto, un trabajo riguroso, estricto y profesional, entonces vamos a encontrar con que el texto masorético dice algo muy diferente. Tendrá contradicciones importantes, cambios doctrinales importantes en relación a los rollos del Qumran. Por eso este ejercicio de comparación fue crucial para la historia de la humanidad y particularmente para nosotros como cristianos. Compararon todo el libro de Isaías, que está expuesto en el Museo del Libro, que está en la comunidad del Qumran, donde encontraron los rollos. Hay una copia a los ojos de los visitantes y el rollo original está decenas de metros bajo tierra para protegerlo y lo escanearon con un escáner, con una tecnología que los rayos no dañaran el material, y tú puedes encontrar esto en línea, o sea, ahí lo puedes ver. Todo esto es de acceso totalmente público, pero te voy a contar el resumen del resultado de esta comparación. De las 166 palabras del capítulo 53 de Isaías, que es el más importante porque habla del siervo sufriente, fíjate esto, de las 166 palabras del capítulo 53, encontraron variación en 17 letras, no palabras, letras, que algunos pueden sospechar y decir, ¿y qué tal que dice algo importante uno que no lo dice el otro? No te me adelantes. Déjame decirte cuál fue el resultado de esas 17 letras. De esas 17, 10 tenían que ver con asuntos de ortografía. Simplemente cambiaron los años, cambiaron algunas reglas ortográficas, ¿verdad? Y es como si yo te dijera, vamos a mi casa a cenar, y te lo escribo con Z, y tú le mandas un mensaje a alguien y vamos a mi casa a cenar, y te lo escribe con S, y tú dirías, pues qué mala ortografía era del pastor, pero se entendió. Cambió la ortografía, pero no el significado. ¿Vamos bien hasta aquí? De las 17 letras, no palabras, letras, 10 tenían que ver con asuntos de ortografía. Nos quedan 7. ¿Qué habrá pasado con esas 7? ¿Dirán algo serio? ¿Qué tal que dicen Jesús no es Dios o algo por el estilo? No te me malviajes, mi hermano. 4 de las 10, perdón, dijimos de 17 menos 10, de las 7 letras restantes tienen que ver con conjunciones que tampoco afectan el significado. Retomando el ejemplo de la palabra casa, vamos a suponer que acabando la reunión, no sé si tengan algún grupo de WhatsApp, imaginen que lo tienen, ¿verdad? Y si no, acabando la reunión lo creamos y vamos a suponer que uno de ustedes dice, voy a invitar a todos a cenar a mi casa. Por eso dije, vamos a suponer, porque ya sé que son remacanas y eso no va a pasar, ¿verdad? ¿O no, pastor? Pero imaginen que eso pasa. Y entonces el hermano en el grupo manda un mensaje y dice, vamos a mi casa a cenar. Y otro hermano o su esposa más bien, en el mismo grupo dice, a mi casa vamos a cenar. Cambió la forma de redactar la oración, pero no cambió el significado. Vamos a mi casa a cenar, a mi casa vamos a cenar es exactamente lo mismo, dicho de dos formas distintas. Entonces, algo así tiene que ver con estas 4 letras que cambiaban no el significado, sino simplemente la forma de ordenar las cosas, o en este caso, de conjugar los verbos. Las otras 3 letras que nos quedan forman la palabra luz, que aparece en el versículo 11 de los rollos del Qumran y que no aparece en el texto masorético, pero no cambia tampoco en absolutamente el significado.
Al evaluar todo el rollo y compararlo, se llegó a la conclusión de que el texto Masoreta era en un 95% idéntico al del texto de los rollos del Qumran, y que el 5% restante era como el caso que te acabo de contar del capítulo 53. Simplemente diferencias por deslices de pluma, variantes de ortografía, conjugación de los verbos que tiene que ver en cómo se escribió la palabra, en las reglas de ortografía de la época, pero que no cambiaba en absolutamente nada el significado. O sea que digamos que el 100% del contenido doctrinal, profético, escatológico del rollo del Qumran es igual al rollo del texto masorético 1000 años después. No hubo una alteración del texto. El Antiguo Testamento es históricamente hablando confiable, y esta es una de muchas evidencias que lo demuestran. En cuanto al Nuevo Testamento, ahí el problema no es tan grave porque los documentos son, digamos, más recientes, pero aún así te quiero contar este ejemplo, que es un ejercicio que realiza la historiografía, y este ejercicio le llaman la prueba bibliográfica, y para poder ellos dictaminar qué tan confiable es un documento de la antigüedad, básicamente ellos toman en cuenta 3 datos. 1, ¿cuándo se escribió el original? 2, ¿de qué fecha es proveniente el más antiguo? 3, ¿cuántas copias antiguas tenemos? Si tú tienes un texto escrito en el 700, supongamos en el 200 antes de Cristo, y el más antiguo es del 400 después de Cristo, ya pasaron más de 500 años, aumenta el riesgo o la probabilidad de que haya una alteración. Y solo tienes 3 copias antiguas y las 3 son totalmente distintas, ¿qué concluirías? No sé qué dijo originalmente el autor, porque no tengo evidencia que lo constate. Pero si tengo el texto original del 200 antes de Cristo, tengo la copia más antigua del 100 antes de Cristo, y además no solamente es una, tengo 200 copias antiguas y las comparo, y en 197 encuentro básicamente lo mismo y solamente en 3 hay una diferencia, ¿cuál es tu conclusión? Estadísticamente hablando, hay una mayor probabilidad de que el texto original se haya preservado, porque tienes una copia muy cercana a la fecha en la que se escribió, y no solamente tienes una copia, sino tienes otras decenas o centenares de copias que corroboran la información del original, y pocas copias que lo contradicen. ¿Me estoy explicando o no? Es como si jugáramos teléfono descompuesto y al final quisiéramos concluir todos qué dijo el que empezó el teléfono, pero sin preguntarle, y le preguntamos a todos los demás qué fue lo que dijo. A ver, y somos 10 personas, y de esas 10, los primeros 7 dijeron una cosa, los últimos 3 otra. Dirías, los primeros 7 son los que están más cercanos al original, eso es lo que dijo. Algo así, no es exactamente así, pero es para que nos quede más claro, es cómo funciona la prueba bibliográfica. Ahora, te voy a dar los datos de 3 documentos de la historia antigua de la humanidad que son considerados por los historiadores como 100% confiables. Estos son sus datos, y cuando los compares con los de la Biblia, estos son de risa, a comparación de la solidez de la prueba bibliográfica del Nuevo Testamento. Tenemos historia natural de Plinio, elaborado entre el 61 y el 113 después de Cristo. La copia más antigua proviene del 850 después de Cristo. Estamos hablando de un intervalo de tiempo de separación de 750 años. Solamente hay 7 copias antiguas. Los historiadores no dudan que cuando leemos la historia natural de Plinio, estamos leyendo la historia natural de Plinio. Tenemos historia natural de Demóstenes, escrita en el 300 antes de Cristo. La copia más antigua proveniente del 1100 después de Cristo. 1400 años de intervalo de tiempo de separación. Pero como hay 200 copias y se apegan, ¿verdad?, todas a las más antiguas, a las no tan antiguas, son cercanas a las traducciones, son similares, dicen, bueno, no tenemos duda de que estamos leyendo lo que originalmente se escribió. El documento antiguo, sin contar la Biblia, que tiene una prueba bibliográfica más sólida, es la Ilíada de Homero. Se escribe en el 800 antes de Cristo, con su copia más antigua en el 400 antes de Cristo, o sea que solamente hay 400 años de intervalo de separación y un total de 643 copias. Los historiadores dicen, es abrumadora la evidencia de que el documento es históricamente hablando confiable. Recuerda,
el documento antiguo, sin contar la Biblia, que tiene una prueba bibliográfica más sólida, es la Ilíada de Homero. 800 antes de Cristo el original, 400 antes de Cristo la copia más antigua. Estamos hablando de 400 años de separación y de 643 copias. ¿Por qué te dije? Recuerda, y lo volví a repetir, porque quiero que compares estos datos con los de la Biblia. ¿Están listos? Respiren profundo, porque esto es lo que encuentra la historiografía cuando se pone a estudiar la prueba bibliográfica del Nuevo Testamento. Hasta la piel se me pone china. Manuscritos antiguos en griego. Dijimos que la Ilíada, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos? 643. La Biblia, manuscritos solamente griegos, 5686. Manuscritos de la Vulgata Latina, 10,000. Manuscritos de otras versiones antiguas, 9,300. Total de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, más de 25,000 contra 643. 25,000 oportunidades de encontrar errores y no los hay. 25,000 oportunidades de encontrar serias contradicciones y no las hay. Intervalo de tiempo de separación. Dijimos que la Ilíada tiene 400 años de intervalo de tiempo de separación. Llegamos a la Biblia, tenemos fragmentos fechados, o sea, manuscritos que existen, que podemos verificar en museos alrededor del mundo y que fueron escritos 50 años después del documento original, cuando el autor todavía vivía y pudo haber reprochado en caso de que, oye, eso no es lo que yo escribí. Tenemos libros enteros 100 años después, prácticamente todo el Nuevo Testamento 150 años después, y copias de todo el Nuevo Testamento 225 años después, además de todas las citas de la Biblia que hacían en sus sermones los primeros líderes de la iglesia, los que llamamos los padres de la iglesia. Y cuando juntamos todo este grupo de evidencias, la conclusión de los historiadores, aunque no crean que el Nuevo Testamento es inspirado divinamente por Dios, no pueden negar que es históricamente hablando confiable. O sea, hasta este punto la pregunta no es si fue o no inspirado por Dios, la pregunta es si es confiable lo que se escribió, y la respuesta es sí. Cuando tú lees las cartas paulinas, creas o no que lo inspiró el Espíritu Santo, estás leyendo lo que Pablo escribió. Cuando tú lees los libros del Antiguo Testamento, creas o no que son inspirados, estás leyendo lo que originalmente se escribió. Una vez que esto queda claro, la siguiente pregunta a responder es: ¿y cómo demostramos que eso que se escribió fue divinamente inspirado por Dios en la persona del Espíritu Santo? Y te voy a dar 1, 2, 3 diferentes grupos de evidencias. Te voy a dar 1 o 2 ejemplos solamente por grupo, por el tiempo que tenemos, pero como te dije ahí en la serie, y un montón de libros que tú puedes leer y prédicas, puedes seguir profundizando. Mi idea con esto es inspirarte a que tú puedas meterte más y que sepas cómo defender tu fe cuando alguien te cuestione. Y lo primero que quiero compartirte es las evidencias, o al menos una evidencia del respaldo que encontró la arqueología. La arqueología es muy importante porque cuando tú lees, por ejemplo, el libro del Mormón menciona que hubo judíos habitando nuestro continente en tiempos de Cristo. Y si tú preguntas, ¿y cuántos nombres de lugares, personas, ciudades o eventos que menciona el libro del Mormón han sido confirmados por la arqueología? La respuesta es muy sencilla: 0, 0, 0, 0, 0. Ninguno. ¿Qué evidencia de todo este desastre que afirman? Hay 0. No hay ninguna evidencia de que los judíos habitaron nuestro continente en nuestro cuerpo de Cristo. Esto no viene de parte de Dios. Cuando tú vienes a la Biblia, escucha esto que te voy a decir. Jamás la arqueología ha encontrado que la Biblia mencione un evento, un nombre de un lugar, de una persona, de una ciudad, de un gobernador, de una ley, de un año, y que la arqueología diga: no es cierto, esto es diferente. Y en los pocos casos que así ha sido, como te voy a compartir un ejemplo, solo fue cuestión de años para que nuevos descubrimientos humillaran a los escépticos y les confirmaran: la arqueología estaba mal, la Biblia tenía la razón. Imagino a los ángeles en el cielo con sus lentes oscuros, viendo a los soberbios, diciéndoles: tómala, papá. ¿Qué decían? No, pues nada, aquí nada más de bocones.
No es que la arqueología ha encontrado todos los nombres de lugares, eventos, ciudades, personas que menciona la Biblia, porque la arqueología tiene mucho por descubrir, porque hay cosas que siguen bajo tierra. Lo que estoy diciendo es que de todo lo que ha salido a la luz, nunca la Biblia ha sido contradicha o contradecida, no sé cómo se diga, por la arqueología. ¿Me explico? Y un ejemplo es este, y es para mí de mis favoritos. Isaías capítulo 20, versículo 1. No cabe duda que el Señor tiene un buen sentido del humor, y esto te lo voy a demostrar también. Isaías 20, versículo 1. Dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, ¿a dónde vino? A Asdod. El Tartán era una persona en su ejército con un cargo militar importante. Dice: cuando lo envió Sargón. Esto es algo que los textos pseudosagrados no tienen, detalles tan precisos, nombres de lugares, personas, reyes, gobernantes, leyes de la época, porque se arriesgan a fallar. Cuando tú inventas algo y hablas de cosas históricas, la historia te va a desmentir con el paso del tiempo. Si un alemán que nunca ha pisado México quiere engañarnos de lo que pasó en México en tiempos de López Obrador y no vivió aquí ni un día, se va a equivocar. Y un mexicano va a decir: no es cierto, yo estuve ahí, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces fíjate estos datos. Cuando vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, ¿quién lo envió? Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. ¿Cómo se llamaba este rey asirio? ¿Cómo se llamaba? Sargón. Ahora, lo interesante, déjenme hacer aquí, es que me distrajeron con el tiempo y cerré mi bosquejo. Yo aquí tengo que llevo 35 minutos. Es que yo, como en el fútbol, siempre es más lo que agregue el árbitro, más lo que se perdió, más el tiempo extra, ¿verdad? Entonces, según yo me quedan 15, me dijeron que me quedaban 10, pero ¿sí me regalan otros 15? ¿Ustedes sí? ¿Y ustedes otros 15? ¿Ahí atrás otros 15? Ahí está, mi hermana, mira, 15 y 15, 30 y 15 de atrás ya me dieron 45 para que le corrijan ahí. Eso fue lo que el pueblo votó, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, se llamaba el rey de Asiria Sargón. Y es interesantísimo porque adivina qué pasó durante décadas. Los escépticos se burlaban de la Biblia. Ay, los aleluyos que creen que fue inspirada por el Espíritu Santo y no saben que Isaías menciona un rey asirio que no existe en toda la historia de los registros de la humanidad, porque tenían una lista de todos los reyes asirios confirmados por la historia, por la arqueología, por los monumentos, por las inscripciones, y sorpresa, en ningún lado aparecía el Sargón de Isaías 20. Hubiera bastado encontrar dentro del lugar donde supuestamente había reinado un árbol tallado que dijera con un cuchillo: Sargón and Sargona forever, o el lugar donde Sargón iba al baño, Sargón was here, así como los adolescentes pintan los baños de la secundaria para confirmar la existencia del rey Sargón. Pero Dios, que tiene un gran sentido del humor, no hizo que la gente recapacitara mostrando una vasija con el nombre de Sargón, un cubierto, una copa real, una inscripción. No, 1843, escucha esto. Estamos hablando de tiempos relativamente hablando recientes. 1843, en las villas de Khorsabad, Irak, un arqueólogo francés, discúlpenme, no hablo francés, se escribe Paul-Émile Botta, quizás se pronuncie como Paul-Émile Botta o algo así por el estilo, pero sabrá Dios. El caso es que este hombre encontró en este lugar no una vasija, no una copa, no una inscripción, encontró todo un palacio, y adivina a quién le pertenecía. Hasta me emociono porque imagino a Dios con los ángeles: miren, 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 cállense. No, que no. Un palacio entero perteneciente al rey Sargón. En el Museo Británico hay un monumento de un toro alado, o sea, un toro con alas, así como el de Red Bull, ¿verdad? Que estaba a la entrada del palacio del rey Sargón y contenía una lista detallada de todos los lugares que conquistó, y uno de esos lugares era Asdod, como lo menciona la Biblia. Déjame leerte esta inscripción que está en ese monumento. Sargón,
rey de Asiria, que conquistó Samaria y toda la región de Israel, el que tomó cautivos de Asdod. Era una de las inscripciones. En el toro alado venían todos los lugares, las hazañas realizadas por Sargón, y los ateos y escépticos se tuvieron que humillar y añadir a su lista de reyes antiguos el Sargón de Isaías capítulo 20, versículo 1. Y tuvieron que reconocer, los aleluyos estaban bien, nosotros estábamos equivocados. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. En el segundo grupo de evidencias, en la serie de la veracidad de la Biblia, menciono 2-3 mensajes enteros de casos como estos de la arqueología, 2-3 mensajes enteros de casos proféticos, 2-3 mensajes enteros de evidencias científicas. O necesitaría unas 8 horas para compartirte todo, así que te estoy dando 1 o 2 por grupo. Y el segundo tiene que ver con las evidencias proféticas. Cuando yo comparto los mensajes de las evidencias proféticas, ojo, pongan atención a esto. No te leo versículos donde te digo, mira, aquí la Biblia lo profetizó y aquí la Biblia dice que se cumplió, porque el escéptico puede decir, ay, sí, todo parte de un mismo grupo de personas que hicieron un complot. No, prefiero aquellas donde en la Biblia se anunciaba la profecía, pero que la Biblia no menciona su cumplimiento, que los hombres que lo profetizaron murieron sin verlo cumplido, y es la historia secular la que nos confirma que se cumplió. Hay hazañas como las conquistas de Alejandro Magno, con detalles tan específicos que la Biblia mencionaba y que son impresionantes, pero quiero darte solamente uno porque para mí es el más importante, y tú puedes encontrar en diferentes porciones, como por ejemplo Ezequiel 36, 24, como por ejemplo Isaías 11 del 11 al 12, Isaías 43 versículos 5 y 6. ¿Qué tienen en común estos tres? Dentro de muchos otros más, que se profetizaba que el pueblo de Israel tarde o temprano regresaría a su tierra. Textualmente dicen los versículos que te acabo de mencionar, desde los confines de toda la tierra. Esta profecía es bien importante porque en el 70 después de Cristo, el pueblo de Israel, cuando viene el exilio judío por causa de la persecución de Roma, tienen que huir por todo el mundo entonces conocido. Y hasta 1948, casi 2000 años después, ellos regresaron a su tierra. Algo que la gente ve y no le impacta tanto porque desconoce algunas estadísticas de cómo funciona socialmente el ser humano, cómo se comporta. Hoy sabemos, de acuerdo a los sociólogos, historiadores, gente que estudia la conducta humana, que cuando una familia emigra al extranjero, solamente bastan 3 o 4 generaciones para que se pierda por completo la identidad nacional. O sea, si un hermano tuyo se va a vivir a Estados Unidos, sus hijos probablemente mantendrán algunas costumbres, pero ya no les van a gustar, por ejemplo, tanto los frijoles como a nosotros. Los hijos de sus hijos van a comer pura hamburguesa y ya no se van a llamar Juan, Mario, Patricia, se van a llamar el Brian, el Kevin, la Britney, ¿verdad? Vendrán a México de vacaciones y aunque sepan hablar español, preferirán hablar inglés. No te estoy mintiendo, yo lo he comprobado. La primera vez que prediqué en una iglesia hispana en Estados Unidos, en un evento de jóvenes, estaba parado como frente a ustedes y los oigo a todos los chamacos hablar inglés. Voy asustado con el pastor, le digo, pastor, sé sobrevivir en inglés, pero no sé predicar en inglés. Puedo decir food, water y bathroom, y ya con eso puedo vivir en Estados Unidos. Comida, agua y baño, pero yo no sé predicarles. Si le quiere que les predique en inglés, nada más puedo decir Jesus, amen, pero eso no me da para 1 hora. ¿Cómo le voy a hacer? Y se atacó de risa. Jesse, no te preocupes, todos entienden perfecto el español, pero son bien payasos. Entre ellos prefieren hablar inglés. Sus papás han intentado que mantengan el idioma, que no olviden sus costumbres, de dónde vienen, ¿verdad? Pero ya se empiezan a creer gringos. Vienen a México y, oh, waitress, en vez de, oh, al mesero o al camarero, ya se creen gringos. Y sus hijos se van a olvidar que su tatarabuelo fue mexicano y no tendrán ninguna costumbre, ni tradición, ni creencia de sus antepasados. 3 o 4 generaciones, se acabó la identidad nacional. ¿Cuántas generaciones pasaron del 70 a 1948? Si no eres bueno con las sumas y las restas y las divisiones,
Te voy a ayudar con la calculadora. 1948, que regrese Israel a su tierra, menos 70, tenemos 1878. Tomando en cuenta, siendo generosos y yéndonos al peor de los escenarios, generaciones de 70 años, estamos hablando de 26.8, redondeándolo a 27 generaciones. Las estadísticas decían a gritos que Israel tendría que perder por completo su identidad nacional. 27 generaciones después, en 1948, regresan a su tierra, conservando su lenguaje, sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, su fe, su literatura, su religión, su Dios. Todo lo que hacía que un judío se caracterizara como judío en el 70 después de Cristo, se siguió manteniendo intachable en un gran grupo de judíos que regresaron en 1948 a su tierra. Si ellos no hubieran regresado, todo el Antiguo Testamento se desmorona por completo. ¿En qué aprieto se metió el Señor? ¿Estamos de acuerdo? Porque si esto no se cumple, el Antiguo Testamento es una farsa. Pero se cumplió, porque no es una farsa, es la palabra de Dios. Y nunca olvides, porque el tema de hoy es apologético, no práctico, pero te dije, me fascina la enseñanza práctica. Nunca olvides cuando estés en aprietos, que aun cuando se ve imposible, Dios siempre cumple sus promesas y Él tiene la última palabra. Que cuando tú piensas que hasta ahí llegaste, voltees a su palabra y recuerdes que la historia no ha terminado, que termina en lo que Dios dice, no en lo que dice el político, no en lo que dice tu jefe, no en lo que dice el médico. Es Dios quien dice cómo concluye todo. Lo que te falta no es que cambie la voz que te rodea, sino que tú escuches la voz que Dios te ha revelado en su palabra, que tú escuches lo que Dios te dice. Te quiero dar un par de ejemplos que tienen que ver con descubrimientos científicos de los cuales la Biblia ya hablaba miles de años antes. Que vuelvo a repetir, si no hubiera sido la palabra de Dios, la pregunta es ¿cómo esta gente acertó cuando la creencia era totalmente distinta? Por ejemplo, Génesis 15:5, 22:17, Hebreos 11:12 y Jeremías 33:22 confirman que las estrellas del cielo no se pueden contar. Tenemos, repito, Génesis 15:5, Génesis 22:17, Hebreos 11:12 y Jeremías 33:22. No es uno, no es dos, son tres autores distintos confirmando las estrellas del cielo son innumerables. ¿Por qué esto es importante? Hoy para nadie lo es. Tú dices, eso es obvio, lo aprendí desde el kinder, casi. Es importante porque en el año 150 antes de Cristo, un científico de la época llamado Hiparco las contó y dijo que eran 1026 y eso enseñaban a los niños. Hay 1026 estrellas en el cielo. Es importante porque 300 años después, en el 150, llegó otro brother llamado Ptolomeo, que te suena un poquito más que Hiparco, y las contó y dijo, no, a Hiparco se le fueron 30. Quizá había neblina, se cansó y se quedó dormido. No son 1026, son 1056, y eso enseñaban a los niños. Es importante porque 1500 años después, ya no estamos hablando de tiempos tan prehistóricos, 1600 después de Cristo, Johannes Kepler, hasta el nombre suena más sofisticado, ¿no? Hiparco, Ptolomeo y de repente Johannes Kepler. Cuenta las estrellas y dice, esos brothers estaban mal. Ya al final veían doble, quizás echaron una caguama cuando las contaron y vieron de más. No eran ni 1026 ni 1056. Y por años los libros de ciencia decían, porque el científico Johannes Kepler lo confirmó, que eran 1005 estrellas. Avanza la tecnología. Creamos los telescopios ultramodernos que tenemos actualmente. Profundizamos en el universo y sabemos que son más de 25 sextillones de estrellas y que son innumerables. Lo que apenas hace algunos años nosotros descubrimos, la Biblia lo decía más de 3000 años atrás. La circuncisión. Tú le preguntas a cualquier médico cuándo es el mejor día para circuncidar a un niño, díganmelo ustedes. El 8º día o del 8º en adelante. ¿Por qué? ¿Porque se les da la gana? No, porque en 1935 un profesor llamado Henrik Dam descubrió la vitamina K. La vitamina K ayuda a prevenir de hemorragias en los niños, y esto es debido a que esta vitamina produce una sustancia llamada protombina. La protombina ayuda a la coagulación correcta en la sangre. Una persona con niveles bajos de protombina tendrá problemas de coagulación.
Si una persona no tiene niveles adecuados de protombina, corre el riesgo de hemorragias en operaciones y en accidentes. Hoy sabemos que la vitamina K se produce en un recién nacido entre el 5º y el 7º día de su nacimiento, pero solamente en el 8º día es que el nivel de protombina sube más del 100% de lo normal. Por lo tanto, no religiosamente, médicamente hablando, el mejor día para llevar a cabo la circuncisión es el 8º día. Esto que apenas descubrimos hace 100 años, ni 100 años, porque del 2025 a 1935 estamos hablando de hace apenas 90 años, la Biblia lo decía hace 3000 años. Génesis 17, versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Digan conmigo, tómala. O sea, cuando el ser humano cree que llegó a la cima del Everest, se encuentra con que ya la Biblia y el Señor estaban ahí muchos años atrás. Quiero terminar con esto, si me pueden apoyar con el teclado, por favor, ya para que sepan que vamos a terminar. Este me fascina, porque esto sí tiene una enseñanza práctica además de todo. Levítico 25, versículo 1. Cuando no entiendas a Dios, les acabo de predicar hace poco un mensaje que puedes encontrar en mi canal de YouTube. Se llamó Cuando Dios te lleva al límite. Te lo recomiendo mucho. Si estás pasando una prueba extrema, estoy seguro que va a bendecir tu vida. Levítico 25. Y en aquel mensaje les dije, hermanos, que dicen que no entienden a Dios. Nuestra chamba no es entender a Dios. No eres su psicólogo, eres su creación. Nuestra chamba es obedecerlo. ¿Tú crees que esta gente entendió esto? Dios les manda lo siguiente, Levítico 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Versículo 3, 6 años vas a sembrar y 6 años vas a podar y recoger sus frutos, pero el 7º año tendrá descanso. Suena hasta caprichoso el Señor. Dije suena, no dije lo es. No me malentiendas, sería incapaz de insultarle de esa manera, pero aparentemente un ateo puede venir y decir, Dios, ¿qué estás mandando? Reposo para Jehová. O sea, así nada más porque yo quiero, casi casi. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿Qué tiene de magnífico esto? Bueno, tiene mucho si recuerdas que esa gente vivía principalmente de la agricultura y la ganadería. Y es como que te dijera Dios, cada 7 años, durante un año entero, no vas a trabajar. Sé que algunos bien holgazanes dirían, amén, palabra de Jehová, ¿cuándo empiezo? Lo voy a poner en práctica. Mi amor, y lo vamos a hacer retroactivo, ¿verdad? Así que tengo 3 años por delante sin trabajo. Para Carlos Slim no había problema, pero para quien vive al día, un año sin trabajo no es cosa fácil. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué, Señor? Porque lo digo yo. Tiempo de reposo. Reposo para Jehová. Y por centenares o centenas de años, por miles de años, para ser exactos, el pueblo de Dios obedeció sin saber por qué, por fe. ¿Y qué hacían ese 7º año para vivir? Confiar en Dios, descansar en Dios, hacer otras cosas, obedecer a Dios. ¿Y qué hubiera pasado si alguien se hubiera rebelado? No, yo cómo voy a dejar de trabajar. No, ¿cómo que yo no me uno en yugo desigual? Si esa chava me gusta, papá. ¿Que cómo que no haga esto? No, la Biblia es para fanáticos. Yo voy a hacer lo que yo quiero, esto me va a afectar. ¿Cómo que vive en santidad y que le guarde fidelidad a mi esposa? ¿Y cómo que no sea tranza? ¿Y cómo que me congregue? ¿Y para qué orar a un ser imaginario que ni veo? Hay muchas veces que Satanás va a tratar de engañarte y decir, lo que estás haciendo es absurdo. Te va a fastidiar la vida, te va a meter en problemas. Mejor sigue por este camino, siembra la tierra, trabaja, o de qué vas a comer. Hasta que en el año 476, en la Edad Media, en Europa, esto se empezó a hacer de forma oficial. Y a esta técnica, que tiene una razón de ser, se le asignó un nombre con el que tú puedes investigar si no me crees. Se le llama barbecho.
El barbecho, en esos tiempos que no tenían nuestros pesticidas, fertilizantes, humectantes para la tierra, que a veces alteran el producto de la tierra, y tenemos una alimentación tan química y tan artificial a veces y tan genéticamente modificada con tantos efectos secundarios. Y a fin de evitar todo esto, el barbecho consistía en que cada cierto tiempo tú tenías que dejar descansar la tierra, porque en ese tiempo de reposo recuperaba su humedad y sus nutrientes, y el resultado es que podía seguir siendo fructífera. Cuando alguien no obedecía y decía, no, yo voy a sembrar y sembrar y sembrar, la tierra se secaba, la humedad se perdía, los nutrientes se perdían y la tierra terminaba siendo estéril. Hasta que esa gente llegó al cielo, no entendió que ese mandato nunca fue un capricho divino, que la base fue el amor divino para su pueblo. Pero la gente está ciega y a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, y vienen a la palabra y es para aleluyos, para locos, fanáticos, religiosos. No, hoy tú tienes que entender esto. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia muchas veces te va a decir cosas que a ti no te van a gustar, que a ti te van a incomodar, que a ti te van a retar. Dios te va a llamar a aprovechar bien el tiempo, a dejar de ser apático, a renunciar a tu pecado, a pasar más tiempo en oración, a cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu, a pasar tiempo con tus hijos, a luchar por tu matrimonio. Dios te va a ordenar muchas veces cosas que tú vas a decir, Dios, esto no me gusta, y tú vas a creer que tienes mejores caminos. Pero déjame advertirte, si tú eliges hacer tu voluntad y decir, no voy a hacer caso a la palabra de Dios, yo voy a hacer lo que quiera, como yo quiera, cuando quiera, porque esto es para fanáticos, perfecto. Solamente te pido de favor que cuando tu vida termine siendo estéril, no te quejes ni le eches la culpa a Dios. Que cuando hayas echado a perder tu salud, tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, tus emociones, tu vida espiritual, cuando te encuentres triste, deprimido, sin ilusiones, lleno de ansiedad, estresado, aún amargado a pesar de que lo tienes todo, porque los conozco, gente millonaria sin propósito, sin vida, viviendo en la profunda depresión. Por favor, no le eches la culpa a Dios. Y recuerda que Gálatas 6, 7 y 8 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger, para la carne o para el espíritu. Y si crees un poco estas palabras, no te tortures porque lo que no obedeciste ayer, pero ten en tu corazón hoy la convicción de venir a este libro entendiendo que no es un libro de historia, que no es un texto antiguo e irrelevante, que es la santa, preciosa y poderosa palabra de Dios para tu vida, que es vida para tu vida, que es bienaventurado el hombre, Salmo 1, que tiene en ella su delicia y que medita en ella de día y de noche. Que si tú crees estas palabras, no vas a salir de aquí diciendo tengo información, vas a salir de aquí diciendo voy a ver menos Netflix, voy a pasar menos tiempo en redes sociales, voy a pasar menos tiempo en otras cosas y voy a empezar a invertir más de mi vida en leer la palabra de Dios. Y entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, darás tu fruto en tu tiempo, tu hoja no caerá y todo lo que hagas Dios lo prosperará. Esa es la verdadera teología de la prosperidad, no las macuarradas que se predican actualmente en muchas iglesias. Prosperar ni tiene que ver con dinero necesariamente, sino significa ir adelante, y su origen no está en pactos, decretos y estas cosas que son fraudes que la gente hace. Su origen está en meditar, guardar y permanecer en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Cierra tus ojos en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias porque hoy sé que tu palabra es históricamente hablando confiable, que tu palabra fue inspirada en realidad por el Espíritu Santo y que tu palabra tiene poder. Perdóname porque a veces, como esta ley del barbecho, lo que tu palabra decía me incomodó, no me gustó, no me hizo sentido y decidí hacer mi voluntad. Y he vivido fuera de tu palabra, Señor, sin temor de Dios, sin santidad, creyendo que podía llevar doble vida,
creyendo que podía venir el domingo a escuchar una cosa y salir de aquí y hacer en mi casa otra. Y me doy cuenta, Señor, que lo único que he hecho es secar mi tierra, quitarle esos nutrientes. Que todo el tiempo que tu palabra me incomodó, nunca fue porque me quisiste fastidiar la vida, sino porque me amabas y lo sigues haciendo y querías evitar que me la fastidiara. Así que hoy quiero volver a ti, a tu palabra, a tu presencia, a restaurar mi relación contigo. Y si nunca la has tenido, dile Dios a tener una relación contigo. Quiero que me perdones por mis pecados, que me limpies y que me ayudes a vivir de hoy en adelante conforme a tu voluntad. Atesoraré tu palabra, meditaré en ella, Señor, de día y de noche. Quiero estar plantado en ella y, como Jesús dijo, conocer entonces la verdad y que la verdad traiga libertad a mi vida, Señor. Te necesito tanto y quiero hoy renunciar a toda apatía, Señor, para decidir pasar más tiempo contigo. Si nunca le has entregado tu vida, dile: Señor, ven a reinar en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador, mi Padre, mi Dios y mi mejor amigo. Te necesito tanto y ya no quiero vivir lejos de ti. Hoy te entrego mi vida, te pido que me perdones con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de haber vivido fuera de tu voluntad y te pido me ayudes hoy en adelante a vivir en tu voluntad. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por dejarnos tu palabra, por inspirarla y por preservarla. Gracias porque tu palabra es vida para nuestras vidas, Señor. Guárdanos de ser soberbios, llenos de conocimiento nada más. Guárdanos de ser cristianos intelectuales y dile perdón si lo hemos sido. Perdón si solamente he creído que se trata de tener conocimiento. De hoy en adelante pediré que junto con el conocimiento me des la sabiduría para ser oidor y hacedor de tu palabra. Dios bendice a cada persona que así lo decida, que todo lo que haga prospere en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias. Ahorita nos vemos porque falta el segundo mensaje, pero creo que vamos a hacer una pausa. Ahorita el pastor Alberto nos da indicaciones.